Felicidades. Estoy rodeado por mí. Antes de que actúe, alguien estará bien. Dios malvado. Déjame enfrentarte. Aunque mates a todos los villanos en la Tierra del Exilio, es inútil. En estos 10 años, muchos predecesores ya han llegado a Hyuchou y se han escondido. Hyuchou seguramente será derrocado. Gracias por decirme. La buena noticia de que todavía tengo que trabajar horas extras cuando regrese. Puedes morir ahora. 10 años. Mi sentido divino. Finalmente puede regresar a la tierra de Hyuchou. Esto es una habitación de hospital. He vuelto. Es Chao Yan. 10 años. Todavía me está esperando. Chuyan, novia de King Guyo. Hola, nuevos bebés. Hola a todos. Soy Chou Yang, quien ha estado cuidando de mi novio en coma durante 10 años. Hoy es mi transmisión en vivo de despedida. ¿Por qué? Porque estoy a punto de cortar la medicación del hermano Kim. Asesinando a su amante. El doctor dijo que el hermano Kim ya no necesita ningún tratamiento. Esta habitación del hospital debería dejarse para quienes la necesiten más. Así que así es. Chaoyan. Yo King Guyo. Nunca te decepcionaré. Muévete. ¿Cómo es eso posible? La familia debe haber visto mal. El hermano Kim ha estado así durante 10 años. Hoy es la última vez que limpiaré el cuerpo del hermano Kim. Todos, por favor, no envíen más regalos. Después de todo, el hermano Kim no los necesitará en el futuro. La transmisión en vivo ha terminado. ¡Qué mala suerte! Está a punto de morir y todavía quiere que la gente lo sirva. Es exactamente por eso que necesitamos estar en la habitación del hospital. Lu Fangao, el hermano mayor número 1. Continúa. Quiero ver. ¿Qué pasa después? Puedes aún sostener el teléfono con firmeza. Una inyección de esta medicina. Te garantizo que desaparecerá sin dejar rastro. Una vez que esté muerto, le daremos esta habitación del hospital a la señora gravemente enferma de la familia Chu. Chou Bai, maestro Chu, el emperador subterráneo de IC, controla todas las importantes terminales de carga en IC. Puede causar disturbios en toda la ciudad con un simple golpe de pie. El joven maestro Liu es favorecido por el maestro Chu, así que la compañía de la familia Liu no ascenderá a la prominencia en el futuro. En efecto. Cosa inútil, de verdad te despertaste. Esta habitación del hospital es para una persona importante. Sé sensato y vuelve a la cama. Muere por mí. Chuyan, he estado desaparecido por 10 años, mi vida incierta. No pudiste esperarme, y no te culpo, pero elegiste a semejante escoria. Me aseguraré de que mueras hoy, y puedes olvidarte por completo de vivir para ver el mañana. Ni siquiera el gobernante de un país se atrevería a hablarme así. Tú tienes agallas. Kim Woo-young, será mejor que liberes al joven maestro Liu ahora. Su familia es una de las 4 grandes familias de IC. No puedes permitirte ofenderlos. Bien. Te mataré. Es solo una mano rota. Si no fuera yo quien estuviera aquí hoy, sino un ciudadano común, ya habrías matado a alguien. Mocoso. Estás buscando la muerte. Los ciudadanos que ves como hormigas son por quienes mis incontables hermanos dieron sus vidas para proteger. Déjame ver quién se atreve a moverse. Me equivoqué. La habitación del hospital es tuya. Ya no la quiero. Villano. King Guyo. Destruiste mi tierra del exilio. Sal y acepta tu muerte. ¿Quién está buscando la muerte? Anfin, maestro de sala de Long Baiten, pertenece al Palacio del Dragón Verdadero.
Bienvenido al regreso del señor dragón. Permíteme presentarlo. Este villano escapó de la Tierra, del exilio al continente hace 10 años. Después de que el señor dragón aniquiló la Tierra del exilio, se enteró de el cuerpo físico del señor dragón. Lo hemos estado persiguiendo todo el camino, e innumerables hermanos han muerto a sus manos. No te preocupes, un payaso es un payaso. El señor dragón es poderoso. El señor dragón es poderoso. Este King Wuyong lo mataré tarde o temprano. Maestro, ¿quieres eliminar a estas dos personas? No es necesario. Liu Fangao es incluso más repugnante que un villano. Dejarlo morir fácilmente sería dejarlo escapar demasiado fácil. En cuanto a Chaoyan, tengo mucha curiosidad de por qué terminó así. ¿Qué pasó durante estos 10 años? El salón del dragón verdadero en estos 10 años ha estado siguiendo las instrucciones del señor dragón. Para el plan del dragón oculto, hemos estado ocultando nuestras identidades bajo tierra. Tu identidad ha sido disfrazada como el hijo ilegítimo de la familia Qin en IC. Solo. ¿Exactamente qué? El rico empresario que salvaste antes, el magnate inmobiliario de IC, Yu Zongxian, te ha estado buscando durante muchos años. Esto es lo que él desarrolló, la residencia de lujo más importante de IC, una invitación a la gran inauguración del Palacio Hingyu, rogando por tu presencia. También dijo que si estás interesado, puede ofrecerte personalmente el rey del edificio. El rey del edificio no es un mal regalo. Puedo dárselo a Chaoyan como compensación. Además, es hora de anunciar a Hillzhou. King Wuyong, yo he vuelto. Gran inauguración. Qin Wuyong, Wan Qian, un amigo de Chuyan. ¿cómo me perseguiste hasta aquí? Wan Qian, tú también estás aquí. ¿Dónde está Chuyan? No te molestes en buscar a Xiao Yan ahora. No es alguien como tú. Ni siquiera puedes soñar con. Alguien como yo. Xiao Yan ahora tiene una enorme celebridad de internet con millones de fans y se va a casar con el hermano mayor número 1, el joven maestro Liu, casándose en una familia rica. ¿Y tú? ¿Qué eres tú? Una rana en el fondo de un pozo. ¿Cómo te atreves a indagar en mi estatus? Así que sabes usar modismos de 4 caracteres. No tienes remedio. Contigo, ¿te mereces competir con el joven maestro Li por una mujer? Estás hablando de Liu Fangao. ¿Crees que con un chasquido de mis dedos puedo llevar a la quiebra a su familia Liu? ¿Quién te crees que eres? El anfitrión de la gran inauguración. Distinguidos invitados, por favor echen un vistazo. La residencia de lujo superior Palacio Hingyu está ubicada en el centro de la ciudad con una vista excelente. Cada planta está equipada con las medidas de servicio más perfectas. Y el rey del edificio que más les preocupa se alza en la planta superior del Palacio Hingyu, elevándose en la cima de Aichen, disfrutando del estatus regio de dominar toda la ciudad. Personas adineradas con activos de casi miles de millones pueden pujar por ella. Dentro de 50 años en Aichi no habrá nada más residencia de lujo de primer nivel que el rey del edificio. Sí. Escuché que muchos peces gordos de IC están luchando a muerte por ello. Con el joven maestro Liu aquí, ni lo sueñes. Como era de esperar del joven maestro Liu, hoy nadie se atreve a competir contigo. Notifique a Yu Zongxian. Este rey del edificio. Lo tomaré. ¿Quién es esta persona? Llevando una bata de paciente. Podría ser que se escapó de un hospital psiquiátrico. ¿Cómo entraste aquí? King Wuyong. ¿De verdad te atreves a venir? Muy bien. Hoy haré que tu pequeña vida se quede aquí. ¿Qué? ¿También estás cansado de usar la mano izquierda? Tú. No seas arrogante. No eres solo un pedazo de basura. ¿Y que si eres un poco más fuerte? Solo un matón de poca monta. ¿Qué? En la sala de transmisión en vivo de Mi Chaoyan. Después de ser un fondo por más de 10 años, ¿todavía quieres volver a tu lugar? Todos. Por favor, perdónenlo. Esta persona no tiene casa ni coche. Sin poder, sin influencia, esposa. Incluso se metió en mi cama. Así que, mentalmente, tiene algunos problemas. Todos acaban de ver la actuación de un payaso. Continuemos la subasta. No se molesten con él. Después de todo, la Torre Rey es más importante. Distinguidos invitados, disculpen la espera. El Palacio Hingyu, el rey del edificio, comenzará pronto. Por favor, prepárense. Ahora comenzaremos la cuenta atrás. 10. La gente con conocimiento superficial no merece que malgaste mi aliento en ella. 9. El rey del edificio. 8. 7. Incluso los guardias de seguridad de mi familia ya no usan un teléfono tan cutre. 6. Y tú te fías de esta cosa para ganar la Torre Rey. 5. Déjame decirte. 4. Si ganas la Torre Rey, hoy con eso. 3. Cogeré mi cabeza. 2. Y te la daré. Como un balón de fútbol. 1. ¿Qué está pasando? Porque se detuvo la cuenta atrás. Distinguidos invitados, me disculpo. Acabamos de recibir un aviso de que el CEO Yu planea regalar la mansión Palacio Hingyu a un amigo. Por lo tanto, la Torre Rey ya no participará en la subasta pública. ¿Qué clase de persona es este amigo del CEO Yu? No pueden ser esos peces gordos recluidos, ¿verdad? ¿Qué? No hay subasta. ¿Cómo se atreve?
Dile a Yu Song-xian que baje aquí. Esta torre rey debe ser subastada hoy. Tan rápido. Parece que este Yu Zongxian es bastante eficiente. ¿De qué tonterías estás hablando? La torre rey no puede ser subastada hoy, y tú tampoco la conseguirás. ¿Qué demonios trama Yu Song-xian? La torre rey no está a la venta ahora. ¿Qué le voy a dar al maestro Chu? Joven maestro Liu, ¿qué quieres decir con esto? ¿No se supone que la Torre del Rey es mi regalo de bodas? Chuyan, tu sueño de invernadero está a punto de estallar. ¿De qué te ríes? No estabas presumiendo de poder ganar la torre rey. Entonces ve y gana una para que yo vea. Así es. Solo los ricos como nosotros estarían ansiosos. Alguien a quien le encanta presumir como tú debe estar secretamente regocijado, ¿verdad? El rey del edificio ya está en mi mano. Naturalmente no tengo prisa. Pero se trata del joven maestro Liu, tu cabeza. ¿Cuándo la presentarás? ¿De verdad sabes cómo soñar despierto? ¿No querrás decir que el amigo del CEO Yu eres tú, verdad? Creo que esta torre del rey es una estafa. ¿Quién se atreve a cuestionar la torre del rey que diseñé? Sota la corporación Yushi. Señor. Eres el diseñador jefe del Palacio Ginyu, ¿verdad? Entonces debes saber mucha información privilegiada. Rápido, pregúntale a quién le dio el CEO Yu esta torre del rey. Esta torre del rey, debo conseguirlo. No sé nada de lo que dijiste, solo soy un diseñador. Entonces, no eres más que un asalariado apestoso. Entonces déjame preguntar, ¿por qué quieres comprar la torre del rey? Estoy pujando en nombre de Chubai Maestro Chu, el anciano. Entiendo, así que solo eres un apestoso chico de los recados. Apellido Su. ¿Sabes para quién trabajo? Soy cortés contigo solo por respeto. Chubai Maestro Chu. Pero él es el emperador subterráneo de Aishi. Él controla a Aishi, todas las terminales de carga, incluso la familia Yu. No puedo permitirme ofender a este llama viviente. Gente sensata, deberías traer tú. El CEO Yu está aquí. Joven maestro Liu, eres tan poderoso. Si eres tan poderoso, ¿por qué todavía necesitas encontrarme a mí apestoso asalariado para comprar el edificio? Tú. Joven maestro Liu, la violencia no es la solución, ¿verdad? Creo que no es apropiado. ¿A ti qué te importa? Ocúpate de tus propios asuntos. ¿Quieres salvar a un gigoló? Voy a hacerlo. ¿Qué puedes hacer? Suéltame. Bueno. Resulta ser un pervertido vestido de hombre. ¿Crees que tendré al CEO Yu? Te despido. ¿Quieres darle órdenes a Yu Zongxian? Me temo que no estás lo suficientemente cualificado. ¿Qué pasa con el maestro Chu? Estos peces gordos a tus ojos ni siquiera tienen la cualificación para presentarse ante mí para una audiencia. Está bien, esto no es nada difícil para mí. Cuando se anuncia el comprador de la Torre King, pujaré por la Torre del Rey a un precio alto y dedicárselo al maestro Chu, solo en base a lo que acabas de decir. Las palabras que usaste para humillarlos son suficientes para dejarte sin nada. Lugar de enterramiento. Qin Wuyong, has ido demasiado lejos. Quieres morir tú solo. No me arrastres, ¿sabes? Ofendiendo a la familia Liu, ofendiendo al maestro Chou. ¿Cuáles serán las consecuencias? Chaoyan, ignóralo. Los resultados del quinta se anunciarán pronto, después de conseguir la Torre del Rey. Mientras el maestro Chu mueva un dedo, este mocoso está terminado. Torre del Rey del Palacio Ginyu, el anónimo. En realidad es anónimo. Debe ser algún pez gordo, que no quiere revelar su identidad. Maldita sea. Entonces, ¿a quién debo acudir para conseguir la Torre del Rey? Palo de golf. ¿De qué te ríes? No estarías intentando decir eso. Ese propietario anónimo y misterioso. Eres tú, lo harías. ¿Quieres comprar la Torre del Rey? Arrodíllate y suplícame. Quizás lo considere. Creo que estás soñando despierto. Todavía no estoy despierto. Bueno. Entonces te venceré, hasta que despiertes. Hoy que ni siquiera puedes manejar. Algo tan pequeño como la Torre Rey. Los bienes de tu familia Liu. Ni siquiera pienses en conseguirlos. No lo hagas, maestro Chu. Por favor, dame un poco más de tiempo. Hola. Director ejecutivo Chan, ha habido un ligero cambio en la puya de la Torre del Rey. ¿Podría ser posible? Ayúdame a contactar al CEO Yu. El nombre del propietario de la Torre Rey ha salido a la luz. ¿Quién compró exactamente la Torre Rey? ¿Cómo podría ser ella? El rey del Palacio Ginyu Chuyan. El nombre de este propietario de la Torre Rey es en realidad Chuyan. Todo esto es obra del joven maestro Liu. El joven maestro Liu hizo todo esto por esta celebridad de internet. Realmente está gastando dinero como agua. Chaoyan, sobre el edificio Rey, ya casi está resuelto. Joven maestro Liu, ¿hiciste esto? Por supuesto que era yo. ¿Quién más podría ser? De hecho, tuve un momento en el que pensé que Qin Wuyong lo había hecho. Debo estar loco. Gracias, joven maestro Liu. Definitivamente guardaré la llave del rey del edificio a salvo. ¿Qué edificio tiene la llave del rey? No cambiaste el nombre del propietario del rey del edificio. ¿Al mío?
Acabo de tener a mi papá. Ve a hablar con el director ejecutivo Yu. No esperaba que este anciano trabajara tan rápido. ¿Cómo se esperaba del joven maestro Liu? Derribaste fácilmente la torre del rey. Así es. No soy como algunos de ustedes, exnovios. No hay comparación. Liu Fangao, de verdad estás hablando a lo grande. De apellido Qin. Este es un mundo de perros. Algunas personas nacen con dinero para gastar, y algunos nacen con el poder de usarlo, mientras tú naciste solo para sufrir. Bien. La próxima semana, Chaoyan y yo somos celebrando nuestra boda en el Palacio Qingyu. Esta es la invitación. En ese tiempo, nosotros dos serán una pareja de tortolitos, mientras que a algunas personas solo puede ser un perro. Lo siento. Me tiene a mí. Lo acompañaré. Iré con él. Eso es bueno. Un asalariado con un gángster es una pareja perfecta. ¿Quién se atreve a decir que Minita es una asalariada? Yuzong Xian, la corporación Yushi. Tú. En realidad eres el CEO Yu, nieta. ¿Qué? ¿Tiene algún problema con eso, el joven maestro Liu? No me atrevería. Director general Yu, debes decirle a tu preciosa hija, abrir bien los ojos, y no dejarse engañar por este gangster. Gangster. Aquí está él. Kinguyo, el CEO Yu no dejaría que alguien como tú. Señor King. CEO Yu, no se deje engañar por este chico. Un gángster como este, ni siquiera es digno de limpiarle los zapatos. Señor King, ¿por qué sigue vistiendo ropa de hospital? Supongo que no se siente bien. Es mi pobre hospitalidad. Así. Organizaré una habitación VIP para el señor King y prepararé otra mesa de platos ligeros para disculparme con usted. Gracias por su molestia, CEO Yu. Por aquí, por favor. ¿Cuál es el trasfondo de este chico para que el CEO Yu sea tan educado con él? ¿Acaso no lo conozco? Solo un pobre desgraciado. CEO Yu simplemente no quiere que la ceremonia de apertura sea arruinada por este tipo de pobre desgraciado. Así que le está pidiendo educadamente que se vaya. ¿Está bien? Ni benefactor. Viejo señor Yu, no hay necesidad de ser así. En aquel entonces, fue solo un pequeño favor. Solo llámame Chao-Kin. No me atrevería. Detrás del pequeño amigo King está el número 1 en la lista de riqueza de la Grancia, Grupo Tianguan, y usted ha salvado mi vida yo. ¿Cómo puedo ser tan grosero? Señor Yu, usted sabe bastante. Pequeño amigo King, por favor quédese tranquilo. Su relación con el Grupo Tianguan la mantendré en secreto. Estas son las llaves del rey del edificio. Tómalas. No solo puede abrir las puertas del rey del edificio. Entonces, ¿qué más puede abrir? Te enterarás de esto más tarde. Por cierto, quieren hacer un banquete de bodas en el Palacio Qingyu. Necesitas que te ayude a arruinarlo. No es necesario, pásalo. La boda procederá según lo planeado. No rompieron ustedes dos. Por eso procederá según lo planeado. No he tenido una pelea desde que volví. Tengo que buscarme algo de diversión. Lo estoy esperando con ansias. Reencuentro en la boda. Señor Liu, felicidades. Oí que el maestro Chu también estará presente hoy en persona. Por supuesto, el señor Liu es la persona favorita del maestro Chou. Gracias, CEO Li. Gracias, CEO Chan. Miren quién es. Kinguyo. ¿De verdad te atreves a venir? Si no hubiera venido. Me temo que tu boda no se celebraría. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Sin ti? No puedo tener una boda. ¿Crees? Que eres el novio. La novia. ¿Qué te crees que eres? Puedes preguntarle a Yuzong Xian si lo que dije es correcto. No creas que solo porque el CEO Yu fue un poco educado contigo en la ceremonia de apertura, eres alguien. Solo tenía miedo de que causaras problemas. ¿De verdad crees que eres algo especial? Todos, permítanme presentarles. Este es el exnovio vegetal de nuestra Chao Yan. Hermano, Chao Yan ha estado contigo tantos años, pero ha sufrido mucho. Sin dinero. Sin casa. ¿Y tú? Sigues siendo una persona inútil postrada en la cama, incapaz de moverte. Por suerte, todavía estoy yo, que a menudo puedo cuidar de Chao Yan. De ahora en adelante, trabajaré más duro y me cultivaré con más diligencia. Definitivamente cuidaré de nuestra Chao Yan adecuadamente. Joven maestro Liu. Él está aquí para causar problemas. Date prisa y échalo. El maestro Chou estará aquí pronto. No dejes que este loco arruine nuestro día importante. Quiere arruinar mi boda. No tiene la capacidad. Chao Yan, me gustaría verlo. ¿Qué cosa buena te dio? ¿No tienes curiosidad
Es un desgraciado egoísta, hipócrita y pobre. Las cosas que da son en su mayoría deliberadamente asquerosas. ¿Cuál es la situación? El exnovio de la señorita Chu también compró una casa. Una llave tan vieja. ¿Quién sigue usando este tipo de cerradura? Ni siquiera puede permitirse un candado antirrobo. ¿Quieres confiar en esto? Para impresionarnos, Chaoyan. Esta llave está bastante vieja, ¿verdad? Pero para ti puede considerarse una gran inversión. Es solo que lo que has comprado es un sótano. Alquilaste un lugar viejo y destartalado. No hay escritura en él. Abre bien los ojos y mira con claridad. Torre del Rey. Todos por favor echen un vistazo. Esto es lo que un pobre desgraciado imagina. La llave del edificio quinto del Palacio Hinju. A los ojos de alguien como él. La gente más rica que puede permitirse vivir en el rey del edificio. Abre la puerta con este tipo de llave. Entonces ellos tienen un cable eléctrico tirado en la puerta para aparcar un patinete eléctrico. Solo el gusto peculiar de cierto diseñador. ¿Qué puedo hacer? Hermano King, postrado durante más de 10 años, no sabrás qué tipo de cerraduras usan las personas modernas, ¿verdad? Es normal que no lo sepas. Realmente te compadezco. Kim Woo-young, ¿todavía sueñas con tener la llave del rey del edificio? Despierta. El estatus del joven maestro Liu es algo que no puedes alcanzar en esta vida. Deja de actuar aquí. Mira estos diamantes. Ni siquiera puedes permitirte uno. Sin mencionar este incrustado con collar de 99 diamantes. Y este colgante de jade. Esta es una antigüedad de la dinastía Qin. La familia Liu gastó 100 millones para comprarlo. Y dármelo a mí. ¿Qué tienes para compararte con él? ¿Cómo podría estar este colgante de jade en la familia Liu? Todavía dinastía Qin. Usaría la dinastía Qin esta fuente. ¿Estás seguro? Este carácter Qin es de la dinastía Qin. ¿Qué quieres decir? Si quieres ascender, lee más libros. Muy bien, King Guyo, ya que has hecho reír a todos hoy. Date prisa y coge tu cosa rota. Y busca un sitio para sentarte. El banquete de hoy no está mal. Doble abulón con trufas blancas. Ve rápido. ¿Estás seguro? ¿De verdad no quieres esta llave? Todavía hay tiempo para arrepentirse ahora. Mientras mueva suavemente mi pie. Este rey del edificio. Todavía tienes una oportunidad. Va, la persona que compró la torre del rey es el joven maestro Liu. ¿Qué tiene que ver contigo? Puedes imaginar la llave bajo tus pies. ¿Cómo podría ser real? Entonces, la llave del rey del edificio está en tus manos. Chaoyan, saca la llave del King Tai. Deja que tu pobre exnovio se dé un festín visual. No, joven maestro Liu, no te encargaste del rey del edificio, y no me diste la llave. Pero esta torre del rey claramente tiene tu nombre, pero me estás pidiendo la llave a mí. No has ido a buscar a la gente del Palacio Hinju estos últimos 2 días. Lo hice, he estado buscando. Dijeron que la llave fue retirada. Pensé que la habías tomado para darme una sorpresa. Sorpresa una mierda. ¿Qué pasa? No puedes sacarla. ¿Qué está pasando? Realmente no tienes la llave, ¿verdad? Imposible. Esta es la familia Liu, una conocida familia aristocrática en Aishi. ¡Qué vergüenza! No eres bastante familiar con el CEO Yu. ¿Por qué no le preguntas directamente al CEO Yu? Tengo que preguntar por todo. ¿De qué me sirves? Joven maestro Liu, no te enfades. Así es, hoy que hoy vendrá la señorita Su de la familia Yu. Definitivamente le preguntaré entonces. No hay necesidad de preguntar más. Tantos regalos bonitos. La familia Yu es realmente generosa. El joven maestro Liu es realmente prometedor. Incluso el CEO Liu tiene que apresurarse a congraciarse. Que la señorita Su venga. Es realmente un honor para mí y para Chaoyan. Y trajo tantos regalos. La señorita Su realmente está gastando demasiado. Si son demasiado valiosos. Señor Qin, esto es de nuestro grupo Yu, un pequeño obsequio para el dueño del rey del edificio Palacio Hinju. Además, mi abuelo seleccionó personalmente estos regalos. Por favor, señor Qin, no los desprecie. Llego tarde. Tú, estás aquí específicamente para ver el espectáculo, ¿verdad? Señorita Su, ¿no hay algún error? La torre del rey claramente tiene el nombre de Chaoyan. El joven maestro Liu está bromeando. El día de la subasta, no sabía de quién era el nombre escrito. Solo sigo las instrucciones de mi abuelo, haciendo las cosas. Después de todo, quien tenga la llave de la torre del rey es el verdadero dueño de la torre del rey. ¿No es así? Señorita Su, no te dejes engañar por esto. Pobre diablo que dice tonterías. La llave en su mano es falsa. Dios, señor Qin, es falso. Claramente me diste la llave tú mismo. A esta mujer de verdad le encanta actuar. Lo que sea, le seguiré el juego. Entonces puedo preguntar, señorita Su, sobre esta llave mía. ¿Cómo identificar la autenticidad? ¿Por qué no subes y pruebas? Eso no será necesario. No todo el mundo está cualificado para poner un pie en el reino del rey del edificio. Una forma de probar la autenticidad de la llave. Hay otra.
Ese soy yo. Puedo verificar la autenticidad de la llave, y este candado en mi pecho. Kim Woo-young, si la llave en tu mano puede abrirme este candado en mi pecho, entonces eres el incuestionable dueño del rey del edificio. Chuba y el emperador subterráneo de Ashi. And narrated by M Media. Bienvenido, maestro Chu. Bienvenido, maestro Chu. Bienvenido, maestro Chu. Eres la nieta de Yu Song-xian. ¿Qué? A él verme. ¿Por qué no te inclinas? Ni necesito nada de ti. Ni te he ofendido. ¿Por qué debería inclinarme? Una niña mimada. Ciertamente es ingeniosa. Y tú, chico, no me digas que tú también tienes los antecedentes del hombre más rico de Ashi. Maestro Chu, verdad. Perdone que no lo haya saludado correctamente, pero si quiere que me incline ante usted, me temo que no podrá soportarlo. Tú eres, maestro Chu. Es ese hijo de apellido Kim. Él robó tu llave del edificio. Y sigue descaradamente, diciendo que el edificio es suyo. ¡Qué broma! Una mansión de primer nivel como el edificio. Solo alguien con tu estatus es digno de vivir en ella. Alguien como él sin poder ni influencia se atreve a codiciar tus cosas. Esto es simplemente no ponerte en sus ojos. Así es, maestro Chu. No solo se confabuló con su Tao para robar tu llave, sino que también usó tu propiedad para presumir de su poder aquí. Es simplemente imperdonable. Bastardo. Basura. Maestro Chu, no está bien seguir mirando el pecho de la chica. No es correcto. Basura. Xiaoyan es mi mujer. El maestro Chu puede mirar todo lo que quiera. Maestro Chu, ignora esto. Me estás enseñando cómo hacer las cosas. Chu, maestro Chu. Ni siquiera puedes proteger a tu propia mujer. ¿Qué eres? Chu, maestro Chu, todo es culpa suya. Es este chico el que está armando jaleo. De todo corazón quiero ayudarte a conseguir el rey del edificio. Él es el que debería recibir una lección. ¿Por qué no te postras rápidamente y admites tu error? La ira del maestro Chu no es algo que puedas soportar. Sí. Maestro Chu. Dámelo todo. Piérdete. El maestro Chu está realmente enfadado. Este chico está muerto seguro. ¿A quién no podía ofender? ¿Cómo se atreve a ofender al joven maestro Liu? ¿Este es el final que se merece? Justo ahora lo que estaba mirando no parecía ser mi pecho. Era este colgante de jade en su lugar. Kim Woo-young también estaba mirando este colgante de jade. Podría ser que este colgante de jade tenga algún origen especial. Justo ahora el maestro Chu dijo, nadie puede entrar. La señorita Su es increíblemente audaz. Tiene la intención de desafiar al maestro Chu. Chou-yan, ¿qué hace exactamente Kim Woo-young? En tu contra, tienes que matarlo. Es así, sabes, que si no entramos a salvarlo ahora, quizás nunca vuelva a salir. La señorita Su está bromeando. No somos nosotros los que queremos que muera. Es el maestro Chu. Lo que estás diciendo es, estás insinuando que el maestro Chu juzga mal a la gente y mata indiscriminadamente. Si no entras, iré a salvarlo. Arrojarte a mis brazos no es apropiado, ¿verdad? Mi esposa todavía está aquí. Bien. Solo espera y verás. Esperar y ver. Esperar a limpiar el desastre de tu gigoló. Maestro del Salón Marea Dragón Chubai. Saludo, señor dragón. El digno maestro del Salón Marea del Dragón, que controla la red de inteligencia número 1 de la capital. Normalmente solo custodia la capital. Poder encontrarte en un lugar pequeño como Aishi es bastante raro. No. Ahora eres el maestro Chu, el emperador de Aishi, ¿verdad? Señor dragón, por favor, perdóname. Padrino, ¿por qué te inclinas ante él? ¿Es solo un indefenso? Chico guapo. Iré a ayudarte a acabar con él. Luan Wei, no seas grosero. ¿Te gusta hablarme así? No cuenta. Si tienes agallas, compitamos de nuevo. Está bien. ¿Todavía quieres competir? No estoy compitiendo, déjame ir. Estás siendo presuntuoso. ¿Sabes a quién estás ofendiendo? Este es aquel que en aquel entonces expandió el territorio para la Gran Cia. El señor dragón del Palacio del Dragón verdadero a quien todos se sometieron. Perdiste contra el señor dragón. ¿De que sigues sin estar convencido? Date prisa y discúlpate. Señor dragón. Yuan Wei sabe mi error. Por favor, castígueme, señor dragón. En cuanto a este subordinado que abandonó mi puesto sin permiso para venir a Aishi, en realidad fue para investigar un caso de hace 10 años. El viejo caso de la familia Qin. Estás diciendo que ese colgante de Jade en el pecho de Chuyan. El señor dragón es sabio. Así es el colgante de Jade familiar de la familia Qin.
cómo pudieron las cosas de mi familia Qin en la capital terminar en manos de la familia Liu, este Aishi de tercera, y mucho menos el colgante de Jade, el patriarca de la familia Qin. Ese año el Palacio del Dragón verdadero se retiró del continente, y la familia Qin también se mudó con toda su casa, y señor Dragón su paradero era desconocido, así que en medio del caos, también se robó un lote de tesoros a la familia Qin. Bastardo, el maestro del salón Diente del Dragón lucha guerras en el extranjero, y tú el maestro del salón Marea del Dragón, defiendes el interior y reúnes inteligencia. ¿Cómo pudiste ni siquiera hacer esto bien? Sabes que el colgante de Jade, reliquia familiar, es como si yo estuviera presente personalmente. Puede movilizar los billones de fondos de todo el grupo Tianwan, y por debajo puede hacer que tu salón No. Llamar a un coche fúnebre debería ser más apropiado, ¿verdad? ¿Quieres decir? ¿Llamar a un coche fúnebre para quién? Qin Wuyong. Qué bien que estás bien. Abuelo. Sigue de pie, el maestro Chu está siendo misericordioso hoy. Por supuesto que estoy bien. Estaba tan preocupado por ti. Está bien. Cierto. Toma, coge esto. Me vas a dar la torre del rey. ¿Por qué? Sin motivo, solo considérelo para cierta dama. Me atreveré incluso a la guarida del dragón y la madriguera del tigre. Recompensa. Lo oíste todo. ¿Qué te hace pensar que puedes regalar la torre del rey? Eso es claramente mío. Devuélvelo. Tuyo. Si no fuera por que Qin Wuyong valora los viejos sentimientos, tu nombre como celebridad de internet, ¿cómo podría aparecer? Despierta, en las listas de propiedades del Palacio Jinyu. Deja de soñar. Ahora este es un regalo que me está dando. Estás soñando. Ya basta de tonterías, ¿verdad, señora Liu? Yo personalmente te di la llave de la Torre del Rey. Fuiste tú quien no la quiso. Es demasiado tarde para arrepentirse ahora. Maestro Chu, por favor espere. Esta llave de la Torre del Rey ha caído en manos de su Tao. Manos este mocoso. ¿Por qué no nosotros? Cosa inútil. La Torre del Rey ya tiene dueño. Está sugiriendo que yo, un digno emperador clandestino, vaya y lo arrebate. Chu, Maestro Chu. Ni siquiera puedes lidiar con una casa en ruinas. Creo que los bienes de tu familia Liu no son deseados. Maestro Chu, por favor calme su ira, calme su ira. Dentro de 3 días. Si no me das una explicación, no solo los bienes no serán retirados, tu vida también tendrá que quedarse aquí. 3 días, Maestro Chu, ¿puede por favor extender el plazo? Maestro Chu, por favor calme su ira. Todo es culpa tuya, cosa inútil. Todo lo que sabes es causarme problemas todo el día. Me volviste a golpear. ¿Y si te golpeo? Todavía usando el colgante de Jade de nuestra familia. Dámelo. Qin Wuyong. Solo espera. Señor Yu, señorita Su, todavía tengo algunos asuntos que atender, así que me iré primero. Tura. Señorita Su, si todavía tiene algo, puede venir a buscarme a esta dirección. Señorita Su, verdad, soy la asistente personal del señor Qin. Por favor, venga conmigo. Ser dueño de un edificio tan grande y una asistente personal tan hermosa. ¿Quién es exactamente Qin Wuyong? ¿Qué piernas tan largas? Llora. Por favor, espere un momento, señorita Su. El maestro estará allí enseguida. Maestro, la señorita Su ha llegado. Entendido. Además, mi subordinado ya ha descubierto. Los tesoros de la familia Qin han sido transferidos a las manos de varias otras familias importantes en IC. Sin embargo, ellos no saben el origen de estos tesoros. Simplemente piensan que son antigüedades ordinarias. Notificar a Chou Bai y Lin Wanzong. Es hora de soltar el cebo. Sí. Tura. ¿Qué pasa? Acabas de despertar. Y no me reconoces. Realmente eres tú. Realmente eres Qin Wuyong. ¿Quién más podría ser? De repente te has vuelto tan guapo. Casi no te reconocí. Así que resulta que ustedes, chicas, todas les gusta este tipo. Entonces, si alguna vez me quedo sin opciones en el futuro, vendiendo mi aspecto, debe tener un gran potencial de negocio. Aún necesitas vender tu apariencia. Mira a tu alrededor. Ya estás rodeado de bellezas. ¿Por qué te alabas a ti mismo, de una manera tan indirecta? Tura. Anfe. Baja primero. Sí, maestro. Sí, maestro. Oye. No estabas celoso justo ahora. ¿Quién estaría celoso de ti? Tan cerca. ¿Qué quiere hacer? Maestro, el pez ha picado el anzuelo.
¿Qué pez? La subasta de Tianyuan en 2 días. Por favor, ayúdeme, señorita Su. ¿Qué estás mirando? Kim Woo-yeon te has enganchado a una amante que te mantiene. Es una patrocinadora bastante generosa. Eres realmente desvergonzado. Un gigolo como tú no está calificado para participar en una subasta de esta escala. Una subasta como esta requiere que el dinero de la subasta esté congelado. Tienes tanto dinero. Si él no lo tiene, yo sí. Como era de esperar. El joven maestro Liu es realmente perspicaz. La familia Yu pagará el dinero de la subasta por Kim Woo-yeon. Déjame adivinar cuánto pujarás. Podrían ser 50.000 millones. Tura. El joven maestro Liu sabe bastante. Sé más que eso. También sé que estás pujando por el colgante de Jace de la familia Kim, ¿verdad? Maestro, no esperabas eso, ¿verdad, Kim Woo-yeon? Conozco tu verdadera identidad. Este secreto tuyo debería hacérselo saber a la familia Kim. Tu Kim Woo-yeon. Podrías sufrir una ruina total. Todo depende de mi estado de ánimo. Deberías rezar por tener buena fortuna. No esperaba que la familia Liu investigara tan a fondo. Parece que vinieron preparados. Su padre es un viejo zorro. No pareces preocupado en absoluto. ¿Qué hacemos entonces? ¿De qué sirve preocuparse? Preocuparse puede hacer aparecer dinero. Relájate. Simplemente nos adaptaremos sobre la marcha. Maestro, ¿por qué no ir directamente al grupo Tianyuan y descalificar a la familia Liu de la subasta? No es necesario. Tengo bastante curiosidad. ¿Qué secreto podría arruinar mi reputación? Estabas tan cerca de él hace un momento. ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué podría decirle yo a él? ¿Viste su expresión de asombro justo ahora? Pensó que yo no sabía el propósito de este colgante de Jade. Si no muestro mi poder, realmente pensará que soy solo una tonta. Si nuestro Chaoyan tiene el pecho más grande y la mente más aguda. Molesto. No es así, todavía no lo sabes. Deja de tomarme el pelo. La subasta del colgante de Jade está a punto de comenzar. Tú como vendedor no puedes levantar la paleta. ¿Son fiables los demás? No te preocupes. El joven maestro Yan y el joven maestro Chan definitivamente subirán el precio. Esta vez me aseguraré de que ese chico esté arruinado. Bienvenidos todos a esta subasta Tianyuan. Esta subasta presenta un total de 5 objetos de colección. El primer artículo nace en regiones extremadamente frías. Un ingrediente medicinal difícil de conseguir, alma de hielo de nieve celestial. Dios, alma de hielo de nieve celestial. No se suponía que íbamos a subastar el colgante de Jade primero, como pudo ser, alma de hielo de nieve celestial. ¿Tuviste algo que ver con esto? ¿Qué quiere decir el joven maestro Liu con esto? Esta es una subasta digna del grupo Tianyuan. Podría ser influenciada por pequeñines. Claramente arreglé las cosas. Imposible. Debe haber algún error. ¿Alguien? Esta es la subasta Tianyuan. Les aconsejo que piensen cuidadosamente antes de causar problemas. Interrumpir el orden aquí hará que te echen. Tú. El alma de hielo de nieve celestial es importante. No te asustes, cariño. Mientras aseguremos el alma de hielo de nieve celestial, podremos resolver la crisis de la familia Liu. Kim Woo-yeon es solo un don nadie. No representa mucha amenaza. Además, no estábamos planeando desde el principio dejar que el colgante de Jade pasara por sus manos de todos modos. No está mal. Deja que el chico se pavonee por un rato. El precio inicial para el alma de hielo de nieve celestial es de 100 millones. Pujo 1.000 millones. Lucha o sigue siendo tan generoso cuando hace una oferta. ¿Por qué la familia Liu envía hierbas medicinales? El maestro Chou está buscando medicina por todas partes, para tratar la enfermedad de su esposa. Lo que busca es esta alma de hielo de nieve celestial. Si alguna familia puede ganarla en subasta, y luego dársela al maestro Chou, el maestro Chou puede garantizar la prosperidad de su familia por generaciones. ¿Quién no querría algo tan bueno? ¿Te gusta? Entonces pujaré por ti. Bien. Lo estás comprando para ella. Usando el dinero de una mujer para comprar cosas para una mujer. Una persona inútil y desvergonzada como tú. Es verdaderamente raro. ¡Qué coincidencia! Nunca he visto a nadie añadir pujas de 1.000 millones en 1.000 millones a la vez. 10.000 millones. Disculpe, joven maestro Liu. Tengo prisa. ¿Quién es esta persona, pujando con tanta ferocidad? Es solo el chico de la señorita Su.
Es solo que no está gastando su propio dinero. El precio estimado del alma de hielo de nieve celestial supera los 10.000 millones. Esta puja no es imprudente. Algunas personas están añadiendo pujas de 1.000 millones en 1.000 millones, solo intentando encontrar una ganga. Es una pena que esto sea una subasta, no un mercado de verduras. No todos están ciegos y no reconocen el valor. No se está regañando esta chica. Ignórala, ignórala. No tengo prisa. Solo temo que no pueda seguir el ritmo. 150.000 millones. 200.000 millones. 300.000 millones. 400.000 millones. 500.000 millones. Esta vez tanto la familia Liu como la familia Yu van con todo. Por suerte no participamos. El joven maestro Liu es poderoso. Kinguyo, no te atreves a seguirme. No puedes permitírtelo. No eras muy impresionante hace un momento. No creas que, solo porque te has aferrado a una familia Yu, eres gran cosa. No eres más que un perro. Siguiendo a esa pequeña ricachona. La familia Liu tiene un lote de mercancías retenidas, y su cadena de capital ha tenido problemas. Estos 500.000 millones son probablemente su límite. Si siguen pujando estarán en problemas. Mira a tu pequeña mujer rica. Se ha quedado sin dinero y no te dejará pujar más. Deberías simplemente obedientemente ser su perrito faldero. No arruines tu propio plato de comida, por el bien de la dignidad de un hombre. No se preocupe, confíe en mí. 600.000 millones. 600.000 millones. Antes el alma de hielo de nieve celestial en la capital no alcanzó un precio tan alto. La familia Yu es verdaderamente incalculable. Imposible. ¿Cómo podría la familia Yu conseguir 600.000 millones? 650.000 millones. La familia Liu todavía puede seguir. No le falta dinero a su familia. Cree que Chuyan solo tiene Liu Fangao como su sugar daddy. Esta persona no es simple. Ha ganado bastante dinero a lo largo de los años. 700.000 millones. Qin Wuyong. Está loco Qin Wuyong. Está loca también la familia Yu. Joven maestro Yu ya no puede pujar más. Este Qin Wuyong simplemente confirma que seguiremos filmando. Por eso somos tan inescrupulosos. Sigue subiendo el precio. No olvides que su verdadero propósito es ese colgante de jade. ¿Qué más podemos hacer si no pujamos? El maestro Chu no se está forzando tanto. ¿Quieres que toda nuestra familia muera? ¿Qué más podemos hacer? Ya no tenemos dinero. Hermanos, The film was prestadme algo de translated dinero. and Estamos todos en el mismo barco. narrated by Mientras gane el alma de hielo de nieve celestial y me gane el favor del maestro Chu, no os trataré mal. Joven maestro Liu, su precio es demasiado alto. Realmente no puedes permitirte pujar más alto. Si ya sabes nuestras pequeñas empresas, prestad todo lo que podáis. Os lo ruego, está bien. $888.000 millones. Kinguyo, no eres muy capaz. Estás pujando. Felicitaciones, señor Liu Fangao. Por el precio de 888.000 millones de yuanes, ganó el alma de hielo de nieve celestial. El joven maestro Liu es realmente generoso, ¿verdad? La familia Liu tiene raíces profundas después de todo. Kinguyo, señorita Su. Este mundo es tan cruel. Si no tienes dinero, tienes que hacerte a un lado. Solo hay un alma de hielo de nieve celestial. Sin tener esto en la mano, cuando llegue el maestro Chu, vosotros alborotadores que subisteis el precio, esperad a soportar la ira del maestro Chu. Está bien, no te preocupes. Puedes irte directamente después de salir de la subasta. Yo me encargaré del resto. De acuerdo. No hay necesidad de preocuparse. Estimados invitados, gracias por esperar. Nuestro segundo tesoro está a punto de ser subastado. Es esta pieza escondida en la familia Liu, un tesoro raro en el mundo, colgante de jade blanco, grasa de cordero con patrón de dragón. ¿Lo veis? Eso es lo que soñáis con conseguir. No es fácil conseguirlo. Ve a preguntarle a tu suge mami rápidamente. Mira cuánto puede pujar por ti. No está mal, me gusta esto. Pero las cosas que la familia Liu ha tocado, creo que están sucias. Tu de apellido Qin. Menos de eso ahí. Uvas agrias. ¿Todavía crees que está sucio? No creo que puedas permitírtelo. Como alguien como el joven maestro Liu va a tener dinero para pujar. Poder echar un vistazo aquí, ya es una bendición para él. ¿Qué estás haciendo? Te desprecian, te ayudaré a pujar. ¿Cuánto cree que vale esto? Les oí decir que vale al menos 500.000 millones. Si la competencia es feroz, 600.000 millones también es posible, pero si llega a 600.000 millones, estaremos un poco complicados. Está bien. Colgante de jade blanco, grasa de cordero con patrón de dragón. Precio inicial, 1.000 millones. Los invitados interesados pueden pujar ahora. De hecho es un buen jade, 2.000 millones. 3.000 millones. 5.000 millones. Este es el joven maestro Liu, el tesoro del que se desprendió a regañadientes. Los hermanos deben apoyarlo.
Entonces pujaré 10.000 millones, 20.000 millones. Gracias por tu apoyo, Yansin. Gracias, joven maestro Chan. Esto es definitivamente algo bueno. Todos pujad libremente. Qin Wuyong en realidad no hizo ningún movimiento. ¿Será que no quiere este colgante de jade? Me estás preguntando a mí. ¿No dijiste que él pujaría por el colgante de jade? ¿Qué? No puedes olvidar a tu vieja llama. Estás metiéndote conmigo a propósito. Joven maestro Liu, ¿cómo pudo pensar así de mí? Le soy leal. Pero le he dado todo. 20.000 millones por primera vez. ¿Hay alguna puya más alta? Pensando que puedes conseguirlo por solo 20.000 millones. De ninguna manera. Joven maestro Liu, la subasta se trata de pujas justas. Esta es la segunda vez. ¿Qué os pasa a vosotros dos? Daos prisa y subid el precio. No puedo subir más. Joven maestro Liu, la mayor parte del dinero en mi cuenta. No te lo presté todo a ti. Y tú sube el precio. Yo también. Hoy le diré la verdad a todo el mundo. Este colgante de jade vale más de 40.000 millones. Pase lo que pase. Ganarás si lo consigues. No tengáis ninguna preocupación. Pujad libremente. Joven maestro Liu, queremos pujar, pero necesitamos dinero para pujar. Así es, así es. Aunque este jade valga más, no es solo un trozo de jade. Para ser franco. Y sí pierde valor en el futuro. No es eso apostar nuestras vidas. Deja de decir tonterías. Puya por mí, tú también. Tú también puya por mí. Qin Wuyong. No quieres conseguirlo tanto. No es algo de tu familia, Su. Ahora está aquí. ¿Por qué no lo recuperas? Cobarde. Mida sus palabras. Me está rogando. El artículo es bueno. Pero después de pasar por las manos de la familia Liu, lo encuentro sucio. ¿Qué tal esto? Añadiré un yuan. 20.000 millones y un yuan. ¿Existe siquiera una forma así de subir el precio? No pueden permitirse jugar, Yanfan pucha 21.000 millones. Joven maestro Liu. 21.000 millones y un yuan. Tú. Maestro Chan. El maestro Chan ofrece 22.000 millones. 22.000 millones y un yuan. Estás haciendo esto a propósito. Yanfan, ya no puedo más. Joven maestro Liu, cuando entramos en la casa de subastas, los fondos congelados son solo esta cantidad. Si pujamos de nuevo, pujar de nuevo sería una puya falsa. Implicaría a la familia Yan. Joven maestro Liu, solo somos una familia pequeña con un negocio pequeño. Por favor, déjenos ir. Inútil, tú. Sois todos unos inútiles. El señor Qin Wuyong ofrece 22.000 millones y un yuan 2 veces. Liu Fangao le ha preguntado a la persona equivocada. El único aquí que puede ayudarle a pujar un precio alto. Me temo que soy el único comprador. ¿Cuánto vale su jade? Todo depende de mí. Porque no me ruega. Quizás pueda ayudarle a pujar un precio alto. No eres digno de que te ruegue. Entonces lo siento. Simplemente espere la bancarrota. Espera la bancarrota. Felicidades, señor Qin Wuyong. Por el precio de 22.000 millones y un yuan, pujó con éxito por el colgante de jade grasa de cordero con patrón de dragón. 22.000 millones. Esto es definitivamente un robo, ¿verdad? Por supuesto. Estimado en 40.000 millones. 22.000 millones. ¿Cómo es que solo se vendió por 22.000 millones? Acabamos de pujar por el alma de hielo de nieve celestial y pedimos prestada una suma tan grande. ¿Cómo pudo pasar esto? No se asuste, joven maestro Liu. Al menos conseguimos el alma de hielo de nieve celestial, con el maestro Chou respaldándonos en el futuro. No tenemos que preocuparnos por no recuperar el dinero que perdimos. Cierto. Encontrad al maestro Chu. Iré a buscar al maestro Chu ahora mismo. Encontrad al maestro Chu. Joven maestro Liu. Gracias a la ayuda de la señorita Suoi, esta obra fue perfectamente representada. El señor Qin también actuó maravillosamente. Su coraje ha crecido. Ahora se atreve a burlarse de mí. Hola, señor Qin. ¿Este es el colgante de jade por el que pujó? De acuerdo, gracias. Mira bien, desgraciado. Si no fuera por encontrar una ganga, ni siquiera serías digno de tocarlo. Él ni siquiera sabe nada de jade. Es un desperdicio darle algo tan bueno a él. Chao, ya no te enfades. Piensa en ello como una recompensa para el juguete de chico guapo de la señorita Su. Ya terminaron ustedes dos. El joven maestro Liu todavía puede reír. ¿Qué? No tiene que pagar la deuda de 800.000 millones. Te asusta esta pequeña cantidad de dinero. Eso es verdad. Alguien pobre como tú no tiene ninguna visión de futuro. Simplemente no sabes lo valiosas que son conexiones como las del maestro Chu. Pujé por el alma de hielo nieve celestial. Soy el confidente del maestro Chu. El confidente del emperador clandestino. ¿Sabes lo que eso significa? El confidente del emperador. ¿Quiere ser un eunuco? Tú. No me molesto en discutir contigo. Señor Liu, disculpe la espera. Alma de hielo nieve celestial. Mi futuro, el futuro de Liu Fangao. Y la riqueza de mi familia Liu, todo depende de ti.
Nuestro joven maestro Liu tiene un futuro brillante. De ahora en adelante, la familia Liu será huéspedes de honor del maestro Chu. Xiaoyan, tienes la boca muy dulce. Desapareció. ¿Qué está pasando? Ni siquiera lo toqué. Desapareció justo delante de mis ojos. Qin Wuyong, ¿viste eso? Estoy viendo cosas. ¿De qué te ríes? Disculpe, joven maestro Liu. Olvidé incluir las instrucciones de uso. Esta alma de hielo de nieve celestial debe ser almacenada en un congelador hecho de hielo de 10.000 años. Incluso si quiere usarla, tiene que ser en un ambiente de menos 50 grados Celsius para que la medicina sea efectiva. Si la usa a temperatura ambiente, se... Instrucciones de uso. ¿Qué quieres decir con eso? Señor Qin Wuyong, estos son los ingresos de la subasta Alma de Hielo Nieve Celestial. Aquí tiene 800.000 millones de yuanes. ¿Qué significa esto? Vendiste el alma de hielo nieve celestial. ¿Qué opina? Qin Wuyong, estás jugando conmigo. Él causó problemas deliberadamente en el evento del grupo Tianyuan. Hable si quiere hablar. Sigue siendo un joven maestro de una forma u otra. ¿Por qué le gusta actuar como un matón tan pronto como ve a alguien? Sí, Eulin, él infló los precios deliberadamente, haciéndome perder más de 800.000 millones en efectivo. El tesoro que teníamos en mano también se ha ido. Creo que sobornó deliberadamente al personal y montó un fraude deliberadamente. Sí, Teolin, está bien si perdemos algo de dinero. Está bien si el artículo se ha ido. Pero la reputación del grupo Tianyuan de tantos años no puede terminar siendo parcial y protectora. Si esto retrasa futuros negocios por valor de cientos de miles de millones o billones, entonces la pérdida superaría la ganancia. Según usted, soy un pecador. Entonces, en opinión del CEO Lin, ¿debería perderme o no? ¿Quién te dio el valor para provocar al CEO Lin? Alguien como tú. No necesita en absoluto que el CEO Lin actúe personalmente. Usted. CEO Lin, este tipo de persona tiene un origen humilde y está lleno de tonterías. Incluso roba. Si no me crees, puedes preguntar a los demás presentes. Todos son prestigiosas. Familias en Aishi. Joven maestro Yan Chang, ustedes quieren obtener algunos beneficios. Tienen que ayudar a nuestro joven maestro Liu. El joven maestro Liu tiene razón. CEO Lin. Nuestro dinero también fue estafado por este chico. Este chico de apellido Qin es un estafador. En mi opinión, ¿por qué no llamamos a la policía? Teolin ahora entiende. Qin Wuyong. Ustedes quieren obtener algunos beneficios. Esta vez me aseguraré de que muera sin sepultura. Grupo Tianyuan Lin Wanson. Saludos, familia Qin. Teolin se equivoca en algo. Esta persona no es el jefe de la familia Qin en absoluto. Él es solo de la familia Qin, un hijo ilegítimo no deseado, que ha estado en estado vegetativo durante 10 años. La familia Qin ni siquiera se molestó con él. No se deje engañar por él. Piérdete. ¿Por qué corre? Este es el CEO Lin. Está bien, no se está inclinando ante usted. Es la caja que tiene en la mano. Este colgante de jade. El colgante de Jade aparece, como si el jefe de familia estuviera aquí en persona. Lin Wanson del grupo Tianyuan está a su disposición. Este colgante de Jade puede realmente mandar al CEO Lin. Pero ¿no es esto cosa de la familia Liu? Tú, un pobre diablo que busca gangas en subastas. ¿Te atreves a llamarte el dueño del colgante de Jade? ¿Te atreves a decir que es tuyo? Devuélvemelo. Esta es propiedad de mi familia Liu. Piérdase. Tú. Ustedes gorrones no van a hacer nada. Codiciar lo que no debe codiciar. Crimen número 1. PVR y diablo, ¿te atreves a pegarme? Irrespetuoso. Lenguaje soez. Crimen número 2. Ustedes dos simplemente van a ver cómo me intimidan. Mátalo por mí. Incitar a familias subordinadas a desafiar a sus superiores. Crimen número 3. Linguanzo. Los 3 crímenes combinados. ¿Qué cree que debería hacerse con la familia Liu? Cortar todos los caminos para la familia Liu, expulsarlos de Aishi. ¿Te atreves? Mi familia Liu ha estado operando en Aishi durante muchos años. Y también contamos con la protección del emperador clandestino, el maestro Chu, Lin Wanson. Aunque seas el más rico y que... Deberías entender el principio de que un dragón poderoso no puede aplastar a una serpiente local. Es Chubai de nuevo. ¿Qué es él? Ha llegado el emperador clandestino. Qin Wuyong, estás acabado. ¿Te atreves a regañar al maestro Chu en su presencia? Maestro Chu, fue este chico el que te regañó justo ahora. Te regañó por no ser nada. ¿De dónde salió este perro callejero? Yuan Wei, deshazte de él. Sabía que ese colgante de jade tenía un origen extraordinario. Incluso el maestro Chou le está prestando mucha atención. Es una pena para la familia Liu. Realmente no tienen remedio. Esta vez, Liu Fangao probablemente está acabado. Échalo fuera. Sí. Maestro Chu, ahora estoy en este estado. Todo por ayudarte. Tienes que salvarme. Fuera. Espere.
Todavía recuerda esta tarjeta. Estos son los 100.000 que me dio en aquel entonces. Quédatelo y compra una silla de ruedas para tu marido. ¿Por qué se van? ¿Qué pasa con el dinero que nos debe la familia Liu? Alto. Sí, Yolin. ¿Qué significa esto? No se está deteniendo. ¿Saben quiénes somos? Ustedes están confabulados con el culpable, la familia Liu. Apodérense de los tesoros de la familia Qin. Y todavía creen que pueden salir ilesos. Les aconsejo a todos. Díganles a sus familias que busquen en sus tesorerías. Y vean si hay algún tesoro antiguo con las marcas de la familia Qin. Entréguenlos inmediatamente. De lo contrario, el destino de la familia Liu será el suyo. Ninguno de ustedes tiene permitido irse. ¿Qué tonterías están diciendo cuando hemos tomado posesión de los tesoros de su familia Qin? Exacto, la familia Qin es arrogante y engreída, y nunca nos hemos relacionado con ellos. Hola papá, mocoso, ¿qué has hecho? El préstamo de nuestra empresa, ¿por qué no puede ser aprobado? Joven maestro, las acciones de nuestra empresa han tocado su límite de bajada. Si esto continúa, vamos a ir a la quiebra. Por favor, señor Qin, tenga piedad. Señor Qin, estábamos ciegos y no reconocimos al Monte Tai. Por favor, señor Qin, perdónenos. Traeremos los tesoros de la familia Qin de inmediato. Alto. Montón de bastardos. Deténganse todos ustedes. Tú, ¿qué derecho tienes a mover nuestras cosas? Ese colgante de jade es muy importante The para film Kim was Woo-young. translated No and puedes convertir narrated algo by inútil M. en algo de Media. valor. Si hubieras escuchado un poco en aquel entonces, ¿no habrías caído a este punto hoy? Ahora que las cosas han llegado a esto, esta vieja no quiere jugar más contigo. Chu Yantu. Hola, joven maestro Qin. Soy Yan. Tengo un gran secreto que contarle. Este es el regalo de promoción que me encargó que le diera a la señorita Su. Bien, ya pueden irse. Estás aquí. Es para mí. Ábrelo y mira. Es mi diseñador de nicho favorito. Que te guste es suficiente. Lo compraste específicamente para mí. Lo preparó Anfei. Ella es más meticulosa. ¿Qué pasa? Tampoco te gusta. Ni siquiera eres bueno mintiendo. Cierto, esta niña desde pequeña ha sido mimada por mí, mimada y caprichosa. Señor Qin, no debe guardarle el rencor. Usted también, ya casi es hora de que sea ascendido a vicepresidente del Grupo Yu en la ceremonia de nombramiento de hoy. No me avergüence. Gracias, señor Qin. Señor Qin, para ser honesto, solo tengo Chao Tou como mi heredero. Aunque es inteligente, no es lo suficientemente estable. Recientemente, veo lo feliz que está con usted. Y tengo una petición que hacer, Señor Yu, por favor, hable. si no le importa. Espero que pueda casarse con Chao Tao y asumir mi puesto como presidente. Señor Yuyo. Tratar una falsificación como un tesoro. Yu Song-yan, estás realmente ciego. Qin Xian, la ceremonia de nombramiento de nuestro Grupo Yu no invitó a su familia Qin. Por favor, váyase inmediatamente. Llamaré a seguridad. No hay invitación para la familia Qin. Entonces no debería irse conmigo. Qin Woo-young es un invitado distinguido de nuestra familia. ¿Qué tiene que ver contigo? Estoy seguro de que todos saben. Este famoso gigoló, Qin Woo-young, es en realidad un hijo ilegítimo no deseado de nuestra familia Qin. Hace 10 años, vino a nuestra familia Qin por su cuenta a reclamar parentesco. Mi papá probablemente estaba senil en ese momento. Para realmente quedarse con el hijo nacido de ese tipo de mujer, realmente se quedó con él. Pero, al final, no mucho después, se metió en una pelea con gánsteres y quedó lisiado. Durante ese tiempo, ni siquiera podía cuidar de sus necesidades básicas. Además de pagar tus facturas de hospital, mi papá no se preocupó por ti en absoluto, ¿verdad? Me pregunto cuántos doctores y enfermeras te tocaron el trasero. Yu Song-yan, ¿realmente encontraste a una persona tan inútil para casarse con la señorita Su y hacerse cargo del Grupo Yu? Seguridad. Saquen a este hombre de aquí. No tengo intención de hacerme cargo del Grupo Yu. De igual manera, no tengo interés en su familia Qin. Es bueno que conozcas tu lugar. Pero si insistes en provocarme, no me importa destruir a la familia Qin. Destruyendo a la familia Qin. Creo que oí a alguien tirándose un pedo en mi oído. Qin Woo-young,
Sé que recientemente obtuviste un tesoro, y te sientes orgulloso. Pero no lo sabes, ¿verdad? El tesoro es genuino. Pero tú eres un impostor. Tesoro. Se refiere a esto. Es bueno que sepas lo que te conviene. Todo Aishi sabe que este tesoro pertenece a nuestra familia King. Con tu estatus y posición, no eres digno de tocarlo en absoluto. Te aconsejo que lo entregues obedientemente, y quizás perdone tu miserable vida. Cree que esto es el tesoro de su familia King. Está bien, ya que lo quieres tanto. No es que yo como tu hermano no pueda dártelo. Pero, si quieres este colgante de Jade, tienes que pedírmelo amablemente. No entiendo ladridos de perro. Impostor, estás buscando la muerte. Joven maestro King, vuestra familia Yu, aunque no es tan profunda como su familia King, no es para que cualquiera la pisotee. Si el señor King es falso o no, lo sé muy bien en mi corazón. CEO Yu. Ser cegado por esta bestia con ropa humana. No es de extrañar que tu familia Yu no tenga descendencia. King Xian, ¿qué es exactamente lo que quieres hoy? La señorita Su tiene razón. Entonces hablemos de negocios primero. La razón por la que estoy aquí esta vez es para decirle al CEO Yu que las tradiciones de nuestras familias aristocráticas siempre han valorado los linajes. Quieres congratuarte con nuestra familia King, sin embargo me desprecias tanto. Así que seleccionaste cuidadosamente a un bastardo King Guyon. Pero si me preguntas a mí, te salió el tiro por la culata. Te has aferrado a un impostor con sangre impura. Chuyan trae las cosas por mí. Que sepan cuál es su lugar. ¿Dónde está el colgante de Jade de nuestra familia King? Su familia King. De lo contrario, no dijiste que lo ofrecerías con ambas manos. No intentes hacerme trucos. Dije que lo ofrecería con ambas manos. Pero no dije que se lo daría a usted. Bien, entonces quieres ver a mi papá, ¿verdad? Pero te aconsejo, no pienses en usar esta cosita para complacer a mi papá. Estos años, ni siquiera una vez, ha pensado en ti su hijo. Jugando la carta emocional, te aconsejo que lo dejes. Así es, ha pasado tanto tiempo desde que lo vi. Es hora de contactarlo y fortalecer nuestra relación. Ve y llama a mi papá. Te estoy advirtiendo. Es mejor que no hagas trucos. De lo contrario, expondré que no eres. Se expondrá que no eres el hijo biológico de mi papá. El maestro King está aquí. Anciano maestro, le deseo fortuna ilimitada y longevidad tan alta como la montaña sur. Buena salud y que todo le vaya bien. King Sampin. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias, gracias. ¿Qué hizo este niño otra vez? Tan ansioso por llamarme. Realmente le pica si no causa problemas por un día. ¿Por qué estás aquí? Recibí la invitación. Vine aquí específicamente para desearle un feliz cumpleaños al viejo maestro King. Gracias por venir. ¿Qué haces aquí, mocoso? Ve y prepara el banquete. Papá. ¿Por qué eres tan educado con este hijo ilegítimo? ¿Por qué eres tan educado? Es un ingrato. Cállate. No lo haré. Sientes lástima por este hijo de origen desconocido, pero no sabes qué tipo de persona es. Él y nuestra familia King no tienen ninguna relación de sangre. Has estado todos estos años criando un hijo para otra persona. ¿Es así? No esperaba escuchar un chisme tan grande. Realmente no esperaba eso. Mi hijo es ignorante. No tomes en serio nada de lo que dice. Todos coman, beban y disfruten. El ignorante eres tú. Lo que dije es verdad. Papá, aún no lo sabes. Este King Guyon robó el tesoro de nuestra familia. No dijiste que lo ofrecería voluntariamente. Entonces tómalo. Según King Xian, no soy de la línea de sangre de la familia King, así que no soy digno de poseer el tesoro de la familia King, así que vino aquí específicamente para ofrecerlo. Este colgante de Jade no es algo simple. Escuché que puede comandar el grupo Tianyuan. Entonces con él, significa que poseemos el grupo Tianyuan. Eso es exactamente lo que significa. Esta cosa originalmente pertenecía a nuestra familia King. Si no hubiera estado bien informado, me temo que todavía estaría en manos de alguna persona de mala reputación. Papá, tu hijo está siendo ambicioso por una vez. Manejé esto bien, ¿verdad? Hijo desleal, quieres traer desastre a nuestra familia. Papá, ¿por qué me pegas? Viejo King, si le gusta este colgante de Jade, solo tenía que pedirlo. ¿Por qué hizo que King Xian se acercara a la familia Yu y causara tal escena en su ceremonia de inauguración? Eso es bastante descortés. Tienes razón. Este no es el lugar para hablar. Hablemos en otro lugar. Muy bien. King Sampin saluda al jefe de la familia.
Le ruego perdón al jefe de la familia. Le ruego perdón al jefe de la familia. Todo esto es por la ignorancia de mi hijo. La familia Qin de IC está a su disposición. Al alejarte de la capital, veo que te vuelves cada vez más descontrolado. Aquí en Aishi, bajo el nombre de la familia Qin, has olvidado quién eres. No me atrevería. Qin Samping. No. Jia Samping no se atrevería. Este viejo sirviente nació esclavo de la familia Qin. Y morirá fantasma esclavo de la familia Qin. Es el jefe de la familia quien me valora. Para que a este viejo sirviente se le concediera el apellido Qin. Nunca me atrevería a olvidar la bondad de la familia Qin. Es bueno que no lo hayas olvidado. De lo contrario, como sea que te lo di, lo recuperaré. Especialmente tu hijo desleal, Jia Xian. Mi hijo es ignorante. Este viejo sirviente nunca le ha mencionado asuntos de la familia Qin en el pasado. Además, su madre es caprichosa y obstinada, malcriando a este niño sin medida. Mi hijo ha ofendido al jefe de la familia. Definitivamente lo castigaré severamente. Ruego al jefe de la familia por perdón. Este viejo sirviente está dispuesto a hacer toda la riqueza de mi familia, solo para salvar su vida. Basta. Guarde su dinero para cuidarse en su vejez. ¿Qué significa exactamente mi papá? Qin Wuyong. No me importa qué tipo de sopa embrujada le diste a Qin Samping. Hoy tienes que escupir todo lo que la familia Qin te dio. Delante de todos. Lárgate de esta casa. De lo contrario, mira qué es esto. ¿Qué cree que es? En aquel entonces, Qin Samping te reconoció como hijo ilegítimo porque vio esta cosa. Lo sabía. Esto debe ser la muestra de amor entre Qin Samping y tu madre biológica. El único recuerdo que te queda. ¿Crees que esto es una serie de televisión? Si sigues merodeando aquí y no te vas, créeme o no lo haré pedazos. Para que tú y tu madre ramera nunca puedan reconocerse. ¿Cómo te atreves, papá? Qin Samping viejo desvergonzado. Esa mujer te puso los cuernos. Y todavía adoras al hijo de otro hombre. Todavía lo estás protegiendo. Yo, que no me atrevería a hacer, lo haré pedazos por ti ahora mismo. No. Esto es lo que he ganado con el esfuerzo de media vida. Este es el amuleto salvavidas de la familia Qin. Papá, ¿qué estás haciendo? Tanta gente está mirando. ¿Viejo? ¿Estás bien? Papá. Qin Wuyong, todavía te atreves a correr. Imprudencia. Que no me atrevería a hacer. Estoy aquí para felicitarte por tu cumpleaños. El cumpleañero ya está así. Mi papá estaba bien hasta que entró en la habitación privada contigo. Así es como se puso así. Estaba bien antes de entrar en la habitación privada. Es porque mi papá descubrió que el buen hijo que ha criado por más de 10 años no es suyo. Déjame decirte, Qin Wuyong, si algo le pasa a mi papá, lucharé contigo hasta la muerte. Qin Xiang. ¿Estás aquí para causar problemas? Hiciste que mi viejo se enojara tanto, e incluso atacaste a mi hijo. Voy a pelear contigo hoy. Cuñada. Esa mujer parece una luchadora profesional. Primero enviemos al hermano mayor al hospital. Solo espérame. Cuando Qin Samping despierte, ve y dale un mensaje. Sí. El jefe de la familia quiere usar tus contactos en Aishi. En cuanto a su paradero, no necesitas preguntar tanto. Este anillo no solo puede proteger la riqueza de tu familia por generaciones, más importante aún, puede salvar la vida de tu familia en momentos críticos. Recuerda, este anillo está con la familia Jia. Si este anillo no está allí, no sabía que la señorita An llegaba. Perdone por no darle la bienvenida apropiadamente. Señorita An ha venido aquí. Podría ser. ¿Tiene el jefe de la familia alguna instrucción? El maestro te está dando una última oportunidad. Si tu familia vive o muere. Depende de cómo decidas tú, el cabeza de familia. ¿De qué te jactas? Es terriblemente desagradable. Estoy feliz. Las 4 grandes alegrías de la vida. La noche de bodas. Cuando el nombre de uno está en la lista dorada. Estoy aquí para proponer matrimonio a su Tao. No para asistir a un funeral. No puedo estar feliz. De verdad tienes la cara dura de casarte con otra mujer delante de mí. No olvide, ¿quién le ayudó a recuperar el colgante de jade, reliquia familiar? El bebé está celoso. No te preocupes. No acordamos esto en casa. Me caso con su Tao. Todo por el dinero de la familia Yu.
Solo tú eres mi única esposa en mi corazón. No te preocupes, después de que consiga el dinero de la familia Yu, echaré a esa Sutao. Para entonces serás una novia por segunda vez, y yo seré un novio por segunda vez. Entonces mi mamá no te despreciará, ¿verdad? ¿Kur? No es solo porque Sutao es la heredera de la familia Yu, todos se apresuran a adularla. Una mujer descerebrada como esa, ¿que se puede comparar conmigo? Por cierto, joven maestro Qin, tengo una idea. Si me escuchas. En el futuro Sutao y yo te serviremos juntos. ¿Qué te parece? ¿Qué idea? Dime rápido. Tú, ve a la familia Yu a pedir matrimonio, deja directamente que Sutao sea tu concubina. Ve. Sé una amante. ¿Eso nos servirá? Ella es la heredera de la familia Yu. Toda la familia Yu solo tiene un heredero. Yu Songtian la atesora como la niña de sus ojos. ¿Funcionará eso? ¿Eres tan estúpido? Ahora tienes el colgante de jade en la mano. Incluso si viene Lin Wanzong del grupo Tianyuan, tendrá que escucharte obedientemente. Por no hablar de una familia Yu, calculo que Yu Zongxian no se atrevería a decir nada. Pero, ¿Pero qué? Tienes el deseo, pero no las agallas. Creo que, incluso si tienes el colgante de jade, aún así serás echado por el grupo Yu. no te enfades. Te escucharé, vale. Tienes razón. Ahora soy el jefe de la familia Qin. ¿Cómo se puede comparar con antes? Quien yo quiera que sea mi amante. Tienen que ser mi amante. ¿Quién? ¿Quién está diciendo tonterías aquí? ¿Quién dijo que nuestra Chauto se va a casar? Que venga alguien, tomen a este tipo que difunde rumores y échenlo. CEO Yu, nuestras dos familias ya tienen un contrato matrimonial. Quizás está sufriendo de demencia senil y lo olvidó. Solo tú. ¿Cómo te atreves a proponerle matrimonio a mi preciosa nieta? Oh, no eres digno. Va. Analfabeto e incompetente. Un hijo pródigo que derrocha fortunas. Déjame decirte, ¿quieres casarte con nuestra Chauto? Mientras yo esté vivo, ni lo pienses. Fuera de aquí, fuera. Como esposa. Ni lo sueñes. Viejo, tu nieta. Casarse con el maestro Qin solo sirve para ser una concubina. Una concubina. Abuelo, Chauko, no te preocupes. Mientras el abuelo esté aquí, nadie podrá intimidarte. ¿De qué estás hablando? ¿Estás dispuesto a casar a tu nieta con Qin Uyong, ese bastardo de origen desconocido? Podría ser que nuestro joven maestro Qin no sea tan bueno como él. Así es. Casarme con la familia número 1 en Ashi. ¿Cómo podría yo agraviarla? Qingxiang, si quieres volverte loco, vuelve y hazlo. El grupo Yu no es un lugar para que hagas lo que quieras. Seguridad, echen a estos dos por mí, ya sea que les falten brazos o piernas. Sutao será el único responsable. Yu Songtian, tú que no temes ni al cielo ni a la tierra. Cuando veas esto, deberías tener algo de cautela, ¿verdad? Esta es la reliquia familiar de los Qin. Este es el colgante de Seid enviado por el señor Su. La he visto con mis propios ojos. El Seolin del grupo Tianyuan se inclina ante ella en adoración, diciendo que ver el colgante de jade es como si el jefe de la familia Qin estuviera presente en persona. No es solo el Seolin, incluso el maestro Q es igual. ¿Qué tal? ¿Asustado ahora? ¿Por qué está este colgante de jade en tus manos? ¿Qué le has hecho a Qin Uyong? Sigues pensando en Kinguyo. No importa. Una vez que estés en mi cama, te garantizo que no recordarás a ningún otro hombre. Perra, no seas tan descarada. Tienes el colgante de jade, pero eso no cambia el hecho de que eres un bueno para nada. Quieres que me case contigo. Sigue soñando. ¿Crees que me gustarías? Una hija de familia rica, con más de 20 años y todavía sin comprometerse. Huyendo a estudiar sola al extranjero. ¿Quién sabe si anduviste de lío por allá? Si no fuera porque tu familia Yu tiene algo de dinero, y no tiene hijo para heredar, ni siquiera te tendríamos lástima. De lo contrario, solo podrías casarte con alguien como Kim Guyong, un don nadie. Ansioso por ser el hijo de mi abuelo, como si fueras digno. ¿Soy digno o no? Pregúntale a tu abuelo. Viendo esta cosa, se atreve a desobedecer. Abuelo, Deja de gritar, por no hablar de tu abuelo. Incluso si viniera alguien de Aishi, no podrían controlarlo. Esto es algo que puede mandar al grupo Tianyuan. Veamos quién se atreve a ir contra el grupo Tianyuan. Te aconsejo que dejes tus aires de grandeza. Después de seguir a nuestro maestro Qin, averigua en esta familia ¿quién manda de verdad? Si te atreves a tener el más mínimo pensamiento desobediente, ten cuidado, tu familia Yu, con toda tu riqueza, no podrás quedarte con un solo céntimo. Cuando llegue ese momento, el maestro Qin te divorciará, y tú y tu abuelo iréis a dormir a la calle. estás soñando. En la antigüedad, una concubina, si se atrevía a tener el más mínimo pensamiento desobediente, sería golpeada hasta casi morir. Pero bueno, veo que señorita Yu, usted también es alguien que sabe lo que le conviene. ¿Qué tal esto? Me ofreces a mí la primera esposa. Una taza de té, y te perdonaré. ¿Qué te parece? Siru.
Estás intentando escaldarme hasta la muerte. ¿Estás loca? ¿Estás bien? ¿Cómo podría estar bien? Mi piel. Y la alta costura de edición limitada que me compraste. Maestro King, debes defenderme. Esta perra es tan arrogante incluso antes de casarse en la familia. En el futuro, no se te subirá a la cabeza. Este tipo de mujer impenitente solo necesita un hombre que la discipline. Deberías darle una lección delante de su abuelo para que sepa que ni siquiera el respaldo más fuerte se puede comparar contigo. Barat. Prefiero morir antes que casarme con escoria como tú. Bien, ya que rechazas un brindis solo para ser forzado a beber un castigo, entonces no me culpes por ser descortés. Chouto. To. Esto, ya no hay ley. Seguridad, ¿dónde están? ¿Dónde está la gente de nuestro grupo yo? Viejo maestro, ¿no creerá de verdad que venimos sin ninguna preparación, verdad? To. The film was Ustedes. translated Bestia. and narrated by ¿Qué vas a hacer? M-Media. Suéltame. De acuerdo, cuando me servirás a mi satisfacción, entonces te dejaré ir. Atrévete a tocarla de nuevo y verás lo que pasa. Kim Woo-young, ¿por qué llegas solo ahora? Lo siento. Llego tarde. Kinguyo, es inútil incluso si estás aquí. Eres solo un don nadie, que ha aprendido unos cuantos movimientos vistosos de matones. ¿Qué más puedes hacer? Déjame decirte, alguien insignificante como tú sin poder ni influencia, se atreve a actuar como un héroe. Maestro King, ha llegado en el momento justo. Si esta persona se ha ido, señorita Su, aunque la eches de menos, no servirá de nada. Kim Woo-young, tú ve primero. Han plantado mucha gente aquí. Sal y sálvanos. No tengas miedo. Cuida a tu abuelo. ¿Aquí? Déjamelo a mí. ¿Qué cara para mentir? Te daré una paliza hasta dejarte hecho pulpa más tarde. Entonces no podrás decir palabras tan grandes, ¿verdad? Adelante. Mátalo. Todo lo que pase es mi responsabilidad. Sí, señor. Alto. Alto todos. Saludos, jefe de familia. Tú. Si alguien se atreve a ponerle una mano encima a este caballero, los expulsaré de la familia King. Papá, ¿por qué saliste corriendo del hospital? Gracias, jefe de familia, por su clemencia. ¿Dónde estoy mostrando misericordia? Es solo que tu viejo padre llegó justo a tiempo. Papá, lo llamas jefe de familia. Tienes algo mal en el cerebro. No le pasa nada a tu padre, solo quiere ir contra el cielo. Solo te estoy salvando a ti, hijo desleal. Ven aquí. Ven aquí. Papá, ¿por qué me pegas otra vez? Las estupideces que has hecho. No sería una exageración golpearte hasta la muerte. Deja de pegarle, hijo desnaturalizado. Te atreves a defenderte. Soy tu hijo de verdad. Porque siempre favoreces a este bastardo. Si no te hubiera ayudado a descubrir su pasado, todavía estarías en la oscuridad. Está bien si no me favoreces, pero me regañas por ser un hijo desnaturalizado. Todo lo que sabes hacer todo el día es comer, beber y divertirte. ¿Qué sabes tú? Con tu cerebro de cerdo, alguien solo te susurra unas pocas palabras al oído, y te crees todo, 3 frases. Y eres tan fácil de engañar que no conoces la inmensidad del cielo y la tierra. Sabes que esto matará a nuestra familia King. Con este colgante de Jade en la mano, ¿quién se atrevería a faltarle el respeto a nuestra familia King? Mira, incluso el CEO del grupo Yu. Después de ver este colgante de Jade, solo puede someterse. Es más, el grupo Tianguan en la capital también debe obedecer nuestras órdenes. Créeme. Nuestra familia King está a punto de ascender en mis manos. Te creo. Prefiero creer en fantasmas. Trae la cosa. Hijo desnaturalizado, estás loco. El loco eres tú. Papá, estás obstinadamente equivocado. No me culpes por ponerme en tu contra en el futuro. Grupo Tianyuan. La gente del grupo Tianyuan está aquí. Todos vais a morir. Qin Xian, no digas todo lo que sabes. No hagas todo lo que puedes. Solo así habrá un rayo de esperanza. ¿Qué clase de cosa crees que eres? ¿Desde cuándo es tu turno de darme lecciones? Tu subordinado ha llegado tarde. Por favor, perdóname, jefe de familia. No es tarde. Lin Wanson, echa un vistazo a este grupo de personas. Todos están intimidando al jefe de tu familia. La señorita Su no está dispuesta a casarse con nuestra familia Qin. Ayúdame a persuadir a su abuelo. Si él está dispuesto. No me importa si ella es atada a mi cama esta noche. En cuanto a este Kinguyo, golpéalo hasta matarlo por mí. Échalo fuera para alimentar a los perros salvajes. ¿Qué estás haciendo?
Jefe de familia, esta persona, ¿cómo debe ser tratado? Oigan, están todos ciegos. El colgante de Jade está en mis manos. ¿De qué sirve que se arrodillen ante este bastardo? No es digno del apellido King en absoluto. Así es. Están todos equivocados. Esta persona no tiene nada que ver con la familia King. King Sampin. Mira a tu buen hijo que desafía a sus superiores. Este viejo sirviente ha fallado en enseñar a su hijo. Por favor, perdóname, Seo Lin. Papá, cállate. Hijo rebelde. Tú eres el que no es digno del apellido King. Nuestra familia King de Ashi ha recibido el favor del jefe de familia y se le concedió el apellido King. Nuestra familia King de Ashi era originalmente esclava de la familia del señor King. Esclava de la familia. ¿Cómo es eso posible? Somos la familia número 1 en Ashi. Tú, el hijo de un esclavo de la familia. ¿Qué calificaciones tienes para heredar el colgante de Jade del jefe de la familia King en la capital? ¿Qué? Tú. Devuélvelo rápidamente al señor King. Imposible. Claramente, durante la subasta anterior, intentaste por todos los medios recuperar el colgante de Jade. Este colgante de Jade puede comandar a Tianwen. Es cierto que puede controlar a Chubai, pero ¿crees que este colgante de Jade tiene este poder de forma innata? El llamado poder es solo lo que yo le di. ¿No crees? Jia Sampin. ¿Cómo es eso posible? Me estás mintiendo. Me mientes. Esto es. El cielo me va a destruir. Este es el Eichon que estás buscando. Qué extraño. Si sus gastos hospitalarios no se siguieran pagando, habría pensado que no tenía familia. Eichon. No morirá aquí, ¿verdad? Eichon. Cálmate. No es este tu familiar. Si te portas bien, puedes salir y disfrutar de la vida. De lo contrario, tendré que sedarte. Eichon. ¿Reconoces a esta persona? Kinguyo. Mátalo. Eichon, cálmate. ¿Cómo puede ser dado de alta en este estado? No es necesario. Está en buen estado. Eichon. Hagamos un trato. Me ayudas a matar a alguien y te daré tu libertad. Mátalo. Presta atención a tu respiración. Encuentra el punto exacto para ejercer fuerza. No esperaba que la señorita Su lo captara tan rápido. Este talento es de primera incluso entre mujeres. Es más o menos. ¿Qué tal esto? La inversión temprana de mi abuelo. No está mal. Pero la clientela principal aquí deberían ser mujeres ricas como tú. Tan pocas chicas vienen aquí. No mires alrededor. Bien. ¿Quieres ir a practicar juntos? Estoy especialmente aburrido solo. No. Solo movimientos elegantes. El deporte de combate libre sigue siendo dominado por hombres. La gente que participa en este deporte busca fuerza y velocidad, a diferencia de algunas personas que vienen al gimnasio no para lucirse y tomarse fotos, sino para mirar mujeres bonitas. ¿Qué quieres decir? Perdón, señorita Su, es que no soporto a algunas personas. Un tipo flaco, sin señales de entrenamiento, no se atreve a competir él mismo, y aún así dice que los demás son pura fachada. Si tengo miedo de pelear, es difícil de decir, pero pareces que no tienes miedo a morir. Peso kilogramos en esta vida. Sube y pruébalo. Entonces puedo preguntar kilogramos. Eso da demasiado miedo. ¿Qué tal? ¿Todavía quieres practicar? No, tengo algo que hacer. Me voy primero. Bien. No te molestes con este tipo de persona. Mira, la competición de allá ha empezado. Vamos a echar un vistazo. Vamos. Compite. Sir, hay partidos aquí todos los días. No eres miembro del club. No te dejarán entrar. Vamos, ven conmigo. Olvídalo. De ninguna manera. Lesionaste a nuestro entrenador. Tienes que darme algo de compensación. Vamos. Bien. Bienvenidos todos al club de boxeo. Esta noche será una maravillosa noche sin dormir. Nuestro veterano Mac ha terminado de calentar. Hoy será desafiado por un nuevo jugador. El combate está a punto de comenzar. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan violento? Este es el partido amistoso del que me hablaste. Pelea bien, mátalo a golpes. Hiexiang, ¿por qué eres tú otra vez?
Maestro, hay villanos no identificados cerca. Se ha confirmado la identidad del villano. Todavía no, hay mucha gente aquí. Encontraré la manera de evacuarlos. En cuanto al villano, Es demasiado. El nuevo jugador aún no ha decidido parar. ¿Quiere acaso matar al veterano Mike en el escenario? De acuerdo. Hey Chong, dame un golpe fuerte. Viva o muera. Que todo recaiga sobre la cabeza de Hye Xian. Hey Chong. Parece que somos viejos conocidos. ¿Qué le pasa a usted como gerente? Se ha puesto así, no va a hacer nada. Ustedes dos. Es un malentendido. Esta es la regla de la lucha. Peleando. Me está diciendo que esto es pelear. Esto es boxeo clandestino. Sutao, debemos evacuar a la gente de aquí inmediatamente. Sir, según el señor King, evacúen a la multitud inmediatamente. De lo contrario, volveré y le pediré a mi abuelo que retire la inversión. Señorita, puedo entender su timidez, pero este caballero no estaba presumiendo justo ahora, debajo del escenario, porque se acobarda al llegar al lugar. Quiere evacuar a la multitud. Quiere aprovechar para escapar. Si la familia Yu quiere retirar su inversión, también está bien. Eso está bien. Nuestra familia se hará cargo de todo el club. Comprarlo todo. G-Ras y ASJIA. Tú un perro sin hogar echado de casa, que vas a usar para quedarte con la tienda. No creas que, solo porque estás atado allí a Samping, ese viejo, puedes mandar a toda nuestra familia. Déjame decirte, la familia número 1 de nuestro Aishi no es inferior a la supuesta familia Qin de la capital imperial. Es suficiente. Suficiente. G-Ras y ASJIA. Gracias, jefe. pensé que era algún trono noble. La familia Qin de la capital imperial. Va. Sin dinero, sin poder, y todavía quieres pelear con nuestra familia. Parece que has planeado bastante. Por supuesto. Para hoy. He invitado especialmente a un invitado distinguido. Kinguyo. ¿Qué tal? Este viejo amigo aún te recuerda. Me pregunto si el señor Qin aún lo recuerda. Él mató a alguien. Él mató a alguien. Kim Woo-young, ¿cómo conoces a este tipo de asesino? Más que solo conocerlo, este Hye-chong es el que hace 10 años envió a Kim Woo-young al hospital de un puñetazo. Tú estuviste en la cama del hospital 10 años, y él estuvo en el hospital psiquiátrico 10 años. Cuando los enemigos se encuentran, se ponen especialmente celosos. Dices que está tan emocionado de verte, cuanto debe odiarte. Jia Xian, ¿realmente quieres que tanta gente del club sea enterrada contigo? Enterrado conmigo. Déjame decirte, la única persona que Hye-chong quiere matar eres tú. Pero no me importan las vidas baratas de otros. Mientras esté dispuesto a gastar dinero, habrá muchas vidas baratas dispuestas a morir por mí. ¿Lo crees? Hye-xiang. Hoy yo, joven maestro Jia, soy el anfitrión personalmente. ¿Quién se atreve a desafiar a este campeón de boxeo de la capital imperial? Hye-chong, sin importar si ganas o pierdes, pagaré personalmente una recompensa de 1 millón. Si gana, lo recompensaré con 1 billón. ¿Hay alguien que quiera desafiarlo? Yo iré. Iré contigo. Kim Woo-young, estás loco. Maestro, vinieron preparados. Me temo que es una trampa. Evacúa a todos del club, y yo iré al ring contigo. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que tu muerte sea demasiado horrible para que otros la vean? Tu objetivo, de principio a fin, soy solo yo. ¿Por qué involucrar a gente inocente? Bien, te daré crédito por tener agallas. Pero no hay ojos para puños y pies en el ring. Si me ganas, te daré dinero. Si te lastimas, ya sea que quedes discapacitado o no, es tu propia elección. Carta de compromiso voluntario. Anfe. Maestro, No voy a volver. Entonces tendré que molestarte para que la cuides. Te aconsejo que te vayas de aquí rápido. El peligro de Hye-chong no es broma. Asustarme. ¿Crees que soy un cobarde como tú? Gastamos tanto dinero. No es solo para verte morir de una muerte horrible. No es así. Chuyan. Si no puedo persuadirte, entonces olvídalo. Querer morir. No puedo detenerte. Eres tú quien está a punto de morir. En cuanto a mí, te veré morir a manos de Hye-chong. No es divertido mirar desde abajo. Si tienes agallas, sube y pruébame. Kinguyo.
En la parte de atrás. Después de todos estos años, todavía sin progreso. Kinguyo. Vuelve a donde perteneces. Todavía puedo perdonarte la vida. Tú mataste a mis padres. Me encarcelaste por 10 años. Si no te mato, será difícil calmar el odio en mi corazón. Maestro, está bien. Estoy bien. Levántate. No quieres aún vengarte de Kinguyo. Él es el enemigo que mató a tus padres. Simplemente lo dejarás ir así. Basura. Hey Chong, ¿cómo murieron tus padres? ¿De verdad no recuerdas? Papá. Mami. Hace 10 años, entre ese grupo de villanos de contrabando, eras el mejor escondido, porque llegaste a Aishi, fuiste adoptado por una amable pareja de ancianos, pero en tus huesos, la naturaleza cruel y sedienta de sangre es difícil de cambiar, incluso si intentas reprimirla. Aún así, una noche de borrachera, estalló sin control, asesinaste personalmente. Tus padres adoptivos te veían como a un hijo propio. Esto es el primer crimen que cometiste. No fui yo. Lo odias, así que levántate y mátalo. ¿De qué sirve gritar aquí? Ve a matarlo. Ve. Si haces las cosas bien, nuestra familia no te tratará mal. Si hubiera sabido que eras tan inútil, debería haber dejado que ese hospital psiquiátrico te tratara hasta que murieras. Maldita sea, perdiendo mi tiempo. Kinguyo, no creas que has ganado solo porque ganaste este combate. Déjame decirte, si la familia Jia quiere matarte, hay muchas maneras. Tu familia Jia tendrá futuro. Mami. Detente, corre. Por favor. Por favor, sálvame. No te acerques. No te acerques. Kim Woo-young. Anfe. Acaba con todos ellos. Sí. Te dije que no miraras. Tuviste que mirar. Kim Woo-young. ¿Quién eres exactamente? ¿Por qué solo estás tú aquí? ¿Dónde están los demás? Señor Dragón, la puerta prohibida está cambiando. Ha nacido un nuevo dios maligno. Eres un héroe de Hicho. Definitivamente te vengaré. Maestro. Dios maligno. Todos los miembros del Salón del Dragón verdadero, síganme para matar a los malhechores. Barreremos Hicho. Sí,